Mateo capítulo 12, versículo 15. Los discípulos recogen las espigas en el día de reposo. Eso aparentemente, bueno, en aquel tiempo no se podía hacer por cuanto la ley de aquel momento y en aquel tiempo no lo permitía. El pueblo judío estaba organizado de esa forma, con estas leyes que se iban colocando encima de la ley de Moisés para intentar que eso llegase a culminar en, bueno, en romper aquellos mandatos que Dios entregó. Y no se podía aparentemente recoger espigas. Llegan los fariseos, aquellos aparentemente irreprensibles dentro de la ley, y empezaron a discrepar ante Jesús y a Jesús que sus discípulos habían hecho algo que estaba prohibido. Y de alguna forma y de otra forma intentaban encontrar un motivo para desacreditar a Jesús. Jesús habla con ellos, como siempre, pues le toca aquellos puntos que eran sensibles y que no podían debatir los fariseos, y llegamos a este versículo 15, el que dice, y sabiendo, bueno, perdón, vamos a leer el 14 primero. Dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El punto en el que me voy a centrar ahora es en el que Jesús se aparta de allí. ¿Por qué Jesús se aparta de allí? O sea, ¿por qué Jesús no continúa hablando contra ellos? ¿Por qué Jesús no es valiente y dice, bueno, voy a continuar conversando, voy a convenceros, vamos a dialogar, me queréis matar, aquí estoy yo, soy ese cordero humilde que está enfrente de lobos, no voy a defenderme? ¿Por qué Jesús ahora huye y en otros momentos no huye? ¿Por qué sucede esto? A veces en nuestra vida nos encontramos en circunstancias en las cuales efectivamente, como dice la palabra, somos como corderos enfrente de lobos. Y hay veces donde no sabemos si tenemos que dar un paso hacia atrás, tenemos que mantenernos, tenemos que dar un paso hacia adelante. Y vamos a ver algunas circunstancias en las cuales, en momentos complicados y difíciles, se toman decisiones y se acuden a acciones que no siempre son las mismas. Podríamos decir, bueno, ¿Jesús era valiente? Era valiente. ¿Jesús tenía poder. Pero ¿por qué en ese momento, como dice el texto, se apartó de allí en vez de quedarse? Eso quiere decir que yo, cuando haya un momento de dificultad, me tengo que ir. Cuando haya un momento de confrontación, tengo que apartarme. Bueno, Jesús en ese momento lo hizo de esa forma. Jesús no quería luchar contra los fariseos. Su ministerio no era luchar contra ellos. Su ministerio no era, en ese momento, intentar convencerles, sino lo que hace después. Él, cuando la gente acudía a él, versículo 15, le seguía, sanaba a todos. La finalidad del ministerio de Jesús era sanar a la persona, era establecerse y demostrar que el reino de Dios había llegado y empezar a cumplir con aquellas profecías que estaban desde el Antiguo Testamento para finalmente hacer esa gran obra de profeta, sacerdote y rey. Por lo que no había necesidad de continuar luchando contra los fariseos, porque no había necesidad de ello. Ya se había hecho allí la labor, se había entregado el mensaje, había que pasar a otro campo. En el libro de Génesis, capítulo 39, cuando José se encuentra ante la mujer de Potifar y él toma la decisión, la determinación de no sucumbir a sus encantos y a sus insinuaciones, también huye. Pero ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no se mantiene en aquel lugar? ¿Por qué no dice, oye, no voy a hacer nada contigo y además voy a hacer lo que es correcto, que es hablar con Potifar, que es mi jefe, y le voy a mostrar cuáles son sus problemas? Pero tampoco hace eso, José. No utiliza el humanismo, no utiliza su argumentación para intentar salvarse el problema. Al final, él lo que hace es alejarse de esa circunstancia, evitando aquella tentación y aquel problema.
Huye, José, de la mujer de Potifar. Daniel, capítulo 6. ¿Qué es lo que hace Daniel? Pues no voy a decir que haga lo contrario, pero de alguna forma su pensamiento es diferente. Se establece una ley firmada por por el rey. Y esa ley decía que nadie podía alabar y adorar a un Dios ajeno a- al propio rey. Es decir, no se podía hacer lo que Daniel iba a hacer a continuación. Si leemos el capítulo 6 de Daniel, encontramos que él, conociendo esta ley que le prohibía adorar a Dios, subió a sus aposentos, abrió la ventana, mirando a Jerusalén, se postró y oró como hacía y como tenía por costumbre. Daniel no huyó, Daniel no se escondió, Daniel no se cayó, sino que en este caso actuó. Actuó, se mantuvo a pesar de que la muerte podía llegar a su vida. En el capítulo 14 de Hechos, vemos que Pablo llega hasta Listra. Y dice el versículo 5 en adelante, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Aquí, ante un problema y una amenaza, el apóstol Pablo huye, sale corriendo. Es decir, al contrario que en el tiempo de Daniel, en vez de quedarse a predicar hasta las últimas consecuencias, se va y cambia de campo para que no le apedren. Versículo 19 de este capítulo 14 de Hechos dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí, en esta ocasión, sí que finalmente consiguen apedrear a Pablo. Pablo, que había huido de Iconio, llega a Listra y en Listra es donde se le apedrea. Había merecido la pena huir anteriormente, había sido bueno, ¿para qué huyen a este lugar? Se habían equivocado, tenían que haberse quizá continuado y quedarse en Derbe o haber cambiado de provincia. A veces no sabemos muy bien cómo hacer las cosas y a veces no sabemos si tenemos que quedarnos, tenemos que huir, tenemos que plantar cara, tenemos que escondernos. ¿Qué tenemos que hacer a veces en nuestra vida cristiana? No entendemos en muchos momentos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos visto que Pablo, en el capítulo 14, en Iconio, huye. Sin embargo, en el capítulo 21 de Hechos, em, cuando está en Cesarea de Filipo, no, Cesarea Marítima, creo, está con Felipe, bueno, en aquel momento llamaban Felipe el Evangelista, pero era Felipe el Diácono, y estaban juntos eh, disfrutando de la unidad, compartiendo la palabra, comiendo, haciendo fórum, preparando y ya pensando en hacer su viaje de vuelta a Jerusalén, llega alguien que tenía una palabra de Dios, Agabo, que le dice, si vas a Jerusalén, te van a atrapar, Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo tomó la determinación de, a pesar de haber un y de sabiendo que había un peligro real, va hacia el peligro. Y las palabras de Pablo son estas. Capítulo 21, versículo 13. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, y aquí está hablando Lucas en primera persona, del plural, como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué hacemos entonces en nuestra vida? A veces sí, a veces no, encontramos un peligro, huimos, encontramos un peligro, vamos hacia él. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer el obrero en el campo? Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta
es que el obrero en el campo es aquel que tiene que seguir la voluntad de Dios y tiene que seguir lo que Dios tiene en aquel momento. Hemos hablado al principio, el momento de Jesús para morir en la cruz era posterior, no era ese momento, no era el momento de enfrentarse contra los fariseos hasta que le acabasen matando en aquel lugar y en aquella circunstancia. No había llegado el horario de Dios. Por lo tanto, Jesús, siguiendo la guía, sale de ese lugar y continúa su ministerio por otros sitios y lo sigue haciendo por un tiempo hasta que llega el momento. El apóstol Pablo igual entendía y siguiendo la guía salen de Iconio para llegar a Listra. En Listra no huyen del problema, se encuentran con él, son apedreados, pero ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Vuelve, levanta a los discípulos, les consuela, va a Derbe, hace lo mismo y vuelve a recorrer otra vez No se las mismas escucha. ciudades de vuelta a casa. ¿Por qué hace Pablo esto? Porque es el horario, es el tiempo y es el plan de Dios. Cuando llega una circunstancia, a veces no la entiendo, pero tengo que comprender por qué llega la circunstancia, tengo que encontrar una respuesta y ya Dios obrará. Hay veces que los problemas me pasarán por un lado, hay otras veces donde los esquivaré y en otros momentos me van a bañar entero el problema. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la respuesta en medio de las circunstancias? Y seguir la guía del Espíritu Santo. Pablo era lo que hacía. Pablo no hacía otras cosas. En Mateo capítulo 13, Jesús llega a su tierra, empieza a enseñar, empieza a hacer cosas. La gente se maravilla. Pero bueno, ¿quién es este que está haciendo estas maravillas? Que nos está hablando de esta forma. Es maravilloso lo que está haciendo esta persona. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Es Jesús? Uy, espérate. Jesús, antes aquí había un tal Jesús que era hijo de María, hijo de José. Mateo 13 del 54 en adelante. Y de pronto, aquel que era un fantástico maestro, alguien genial que había llegado con muy buena palabra y con poder, se convierte en alguien que no he recibido. Dice el texto bíblico, en la segunda parte del 56, Mateo 13. ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A veces lo que parece un lugar genial y perfecto no lo es. Y eso es también lo que nos encontramos en nuestro hogar. Jesús, en su propia tierra, donde tendría que ser más aclamado, mejor recibido, donde tendría que ser aceptado y abrazado, era repudiado y hasta en esta ocasión menospreciado. ¿Quién es este que viene aquí a hacer todas estas cosas? Por supuesto que sabían quiénes eran. De hecho, el versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Sabían quién era, por lo tanto la expresión ¿quién es este? ¿Tiene este todas estas cosas? Este no, expresión de menosprecio. Y Jesús tuvo que experimentar esto en su propio hogar. Hay veces que lo que nosotros pensamos que es mejor no es. Que cuando yo encuentro respuestas en mi campo y voy a mi hogar con mi familia o con mi esposo, vuelvo a mi campo, vuelvo a mi país con mis familiares y les doy el evangelio, no me escuchan. Porque soy la prima, porque soy el hijo, porque soy la hermana, porque soy ese tipo de personas. Hay veces que ese corazón se ve duro por esto. Jesús también lo experimentó. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Predicamos? ¿No predicamos? ¿Huimos? ¿Persistimos? A veces el creyente y el obrero no sabe qué hacer y se encuentra en esta encrucijada constantemente. ¿Qué es lo importante? Lo importante es seguir el plan de Dios, es hacer lo que Dios quiere en toda circunstancia.
Y aquí llegamos a Hechos capítulo 16, un capítulo muy recurrido para hablar con los obreros, pero es que es la realidad. Pablo tenía en su pensamiento ir a la provincia de Asia, provincia romana de Asia. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es otro. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Se mantiene en sus 13? ¿Encuentra dificultades? ¿Él sigue hacia adelante? No. Cuando entiende que no es el plan de Dios y cuando Dios no le permite hacer esa obra en Asia, entiende, no es este el lugar, tenemos que ir hacia otro. Y en el capítulo 16 tiene esa visión de aquel joven macedonio que le dice, tienes que venir. ¿Qué hace Pablo? Entiendo, no es aquel lugar donde no he encontrado respuesta, es Macedonia donde tenemos que ir. Cambiamos el itinerario, vamos hacia la región de Macedonia. ¿Qué se encuentran en Macedonia? Pues llegan a la ciudad de Filipos, que era la primera ciudad a la que se encontraban de Macedonia, sanan a una chica endemoniada y son llevados a la cárcel. Pero señor, otra vez Pablo se preguntaría, o quizá nosotros en su lugar, pero si yo no voy a Asia, ¿no me dejas ir a Asia para que vaya a Filipos y me metas en la cárcel? No entiendo nada. No entiendo por qué me suceden estas cosas. ¿Por qué hay problemas? ¿Qué es lo que hace Pablo? Entiende que dentro de la circunstancia y del problema tiene que haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Mientras que cantaban himnos Pablo y Silas y orando al Señor, un estruendo, se abren las puertas de la cárcel, llega el carcelero corriendo y dice, se me han escapado los dos presos que tenían aquí, me van a matar. Pero cuando se da cuenta de que estos dos presos están ahí y que no se han ido, entiende y empieza a valorar aquello por lo que ellos han venido a morir, que es el Evangelio de Jesucristo. Y él quiere lo mismo que tienen ellos. Por eso llega a esa gran pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Pablo no entiende muchas veces o no entendería por qué llegan circunstancias a su vida, pero afronta esas circunstancias encontrando la respuesta. Hay veces donde el Espíritu Santo no nos deja predicar en un lugar, nos dice la provincia de Asiano y nos lleva a Macedonia. Y a veces, cuando estamos yendo hacia Macedonia, que es por donde Dios nos guía, nos encontramos un desastre. ¿Qué hacemos con ese desastre? Seguimos la guía del Espíritu Santo. No obro con mi humanismo, que sería partir, salir corriendo de las puertas de la cárcel, sino que me quedo y encuentro la respuesta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que seguir la guía del Espíritu Santo en todo momento. Hay veces que voy a hacer cosas que no me apetecen, que no van conmigo, que no son de mi agrado, como por ejemplo en Hechos capítulo 10, cuando Dios le dice a Pedro que tiene que ir a casa de un opresor romano, a predicar allí el Evangelio de Jesucristo, que era para su pueblo y para los judíos. Sin embargo, ¿qué hace Pedro? Pedro se despoja de sus prejuicios, de lo que era cómodo para él, de lo que le apetecía, y se dirige a encontrar la respuesta dentro del campo. ¿Por qué Pedro lo hace? Porque Pedro, a pesar de su cabezonería y de lo que estaba grabado en él, primero quiere seguir la guía de Dios y quiere obrar conforme su plan. No se queda en sus pensamientos, va donde tiene que ir y va a recibir la respuesta. Esto es lo que hace un obrero en el campo. Hay veces donde vamos a tener que quedarnos y aguantar el problema. Hay otras veces donde tendremos que cambiar de campo. Hay veces donde veremos las respuestas antes o las veremos después. Pero ¿qué es lo importante? Hay que seguir la guía para poder encontrar la respuesta. Y la guía no son los problemas. Es decir, un problema, me voy porque aquí no puede ser. No, en medio de los problemas también hay respuesta. Hay veces donde veremos que hay un problema y que tendremos que partir a otro sitio. Hay veces donde no se nos escuchará el Evangelio y tendremos que cambiar de campo.
Hay veces donde tendremos que esperar a que haya un desastre para poder entrar y predicar. Es seguir la guía en todo momento y en toda circunstancia. ¿Cómo yo voy a poder seguir la guía? Cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio, cuando yo entiendo el plan de Dios para mi vida, cuando yo quito de mí mi yo, mis pensamientos, mis prejuicios, mis intereses y empiezo a experimentar realmente cuál es el plan de Dios para mi vida. En este momento y en esa circunstancia, yo voy a poder ser guiado. Cuando yo vivo en la concentración espiritual, comenzando la mañana orando, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, fijándome y poniendo mis ojos en el campo, preparando lo que va a suceder, con quién me voy a encontrar y qué es lo que yo le tengo que transmitir, entonces puedo ser guiado por Dios. Si yo vivo una vida espiritual activa, donde yo estoy recibiendo la palabra, la estoy guardando, estoy teniendo respuesta en mi campo, cuando yo cambio y tengo ese proceso de cambio de corazón, donde yo estoy levantándome como un obrero, Dios entonces me puede utilizar y me dará la guía y como Pablo o como Pedro encontraré respuesta en medio de las circunstancias. ¿Por qué a veces suceden las cosas? Pues no lo sé. ¿Por qué la pastora Juana Mari tiene que partirse el hombro y tener que estar como 2 semanas o más? Bueno, no sé cuánto tiempo lleva, a mí se me está haciendo muy largo, con el hombro roto. ¿Cómo yo voy a llegar a comprender que la pastora Juana Mari tenga que estar sufriendo eso? Podría pensar, bueno, pues que me pasa a mí, que soy más joven, aguanto mejor el dolor, tengo mejor los huesos más fuertes, me va a cicatrizar mejor. ¿Por qué le pasa a ella? Que además, la pastora Juana Mari, que es muy débil físicamente, que está con muchos problemas. ¿Por qué a ella? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué pasan estas cosas? Y la verdad es que a veces no encuentro respuesta. Pero es que no me corresponde a mí comprender todos los designios que Dios tiene y que Dios pone en su corazón. No me corresponde a mí comprender lo pequeño y lo grande de sus decisiones y de su plan. Lo que a mí me corresponde hacer es lo que Dios me llama a mí a hacer. Lo que a mí me corresponde es hacer la obra de evangelista en el campo, entendiendo la bendición de Manuel, entendiendo el respaldo del tono celestial y la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo comprendo esto, ya no me interesan los problemas, no me interesa entender motivos, no me interesa comprender razones, porque mis motivos, mis pensamientos ya no existen. En otras palabras, ¿por qué los discípulos le preguntan a Jesús en Hechos 1:6 que si ahora iba a establecer el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntan eso? O sea, tú estás con Jesús y vas a empezar a hacerle tus preguntas y cantarle tus historias. ¿No será mejor que te calles y que escuches y esperes qué es lo que perdón, lo que Jesucristo tiene que decirte y tiene que enviarte? ¿Vas tú a Jesús a decirle y a insistirle y no será mejor que te calles y esperes? ¿Por qué los discípulos hacen esa pregunta? Muy sencillo, porque ellos preguntan conforme lo que hay en su corazón, lo que se ha guardado en su mente, lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente. Es decir, ellos de alguna forma quieren ver si lo que está en ellos se acopla a lo que está con Dios o de alguna forma a ver si concuerda. Pero eso es incorrecto. ¿Qué es correcto? No te corresponde a ti saber los tiempos y las sazones. Lo que te corresponde a ti saber es que vas a ser un testigo de aquí hasta el último de la tierra cuando seas lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio. Eso sí es importante. Lo que está dentro de ti, échalo a un lado. ¿Por qué? Al final, mis moldes se establecen en mi vida y lo que no encaje con mis moldes, lo tiro. Hay juegos que son así. El otro día estaba jugando con mis hijos y con mis sobrinas. Había una cuadrícula, pues de unos, no sé, unos 8 por 8 huecos, y había muchas, muchas piezas como el Tetris, con muchas formas, ¿no? Y tú
colocabas a través de unos dados unas piezas donde no podías colocar las tuyas encima, como unas barreras para que tú no utilizases esas casillas. Así que tú tenías el tablero, casillas que no podías usar y luego todas tus piezas, con muchas formas diferentes. Y a ver quién conseguía en el menor tiempo posible encajar todas las piezas de diferente forma en el tablero. Era muy difícil, era muy complicado, porque tú empiezas por unas, cuando parece que lo tienes, uy, espérate, que es que esta no me encaja, pues quito esta, y así estabas un rato hasta que lo conseguías hacer. Esta es nuestra vida. Nosotros tenemos nuestra cuadrícula, tenemos nuestra vida con su molde, con sus cosas puestas, y ahora, Señor, ya puedes empezar a colocar tus piezas, pero conforme mi vida, conforme mi tablero, conforme mis pensamientos, conforme yo. Cuando nosotros hablamos de cambiar los moldes, lo entendemos de esta forma. Quita del tablero tus cosas, quita las fichas, quita tus piezas y deja que Dios obre de esa forma. Deja que Dios obre con libertad. Conviértete en esa tabula rasa, en esa tabla de arcilla en el que Él pueda escribir, pueda desarrollar el plan de Dios en tu vida. ¿Por qué estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios podían hacer estas cosas? Porque empezaban a quitarse esas cosas guardadas, cambiar los moldes para que Dios pueda obrar en ellos. Los discípulos de evangelismo en el campo tienen que experimentar esto. Tengo que morir yo, mis pensamientos, lo que está en mis entrañas, a veces lo que se guarda en mi corazón, y empezar a disfrutar de vivir con lo que Dios me da en su palabra. Así voy a poder seguir la guía del Espíritu Santo. Así voy a experimentar el respaldo del trono celestial. De esta forma, yo, siendo lleno del Espíritu Santo, con el respaldo y experimentando la gracia de Cristo, es decir, dentro de este Dios Trino y de la obra de Dios Trino, voy a poder hacer la obra de la evangelización mundial. Voy a poder hacer la obra de evangelismo en mi campo. No como yo quiera, como hemos visto, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces encontramos problemas, a veces victoria, unas veces pasaremos por el lado del problema, otras veces nos daremos de cara contra el problema. ¿Qué es lo importante? Señor, yo estoy dentro de tu plan, dentro de tu propósito y haré todo lo que tú quieras y encontraré respuesta en toda circunstancia. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que os levantéis como esos obreros que en cualquier campo, en cualquier circunstancia, en cualquier problema o incluso victoria, podáis seguir la guía de Dios, podáis hacer la obra de evangelistas y podáis estar disfrutando de la mayor bendición. Dios está con vosotros. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la obra de Jesucristo, aquella obra que nos ha abierto este camino para poder estar contigo. Estando contigo, no necesitamos nada más. Nadie nos puede hacer frente, todo lo podemos hacer. Todo aquello que está dentro de tu plan y tu propósito. Aquello que está dentro de tu horario. Por eso te pedimos, Señor, quita de nosotros nuestros pensamientos, nuestras entrañas, lo que nos apetece, lo que consideramos, y pon, Señor, en nuestro corazón, dentro de nuestro ser, aquello que es tuyo, que nace de ti y que va hacia ti. Señor, queremos ser esos obreros que tienen esos moldes del Evangelio y la evangelización del mundo. Queremos ser esos obreros los cuales van en medio del desastre para poder salvar a aquellas personas que están clamando. Que podamos conquistar el campo a través de la oración, de la palabra y del evangelismo. Y que podamos hacer esa obra a través de la llenura del Espíritu Santo, con el respaldo del trono celestial, experimentando la gracia de Jesucristo. Oramos en este nombre, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias.